¿A dónde nos llevará Cristo en su segunda venida? Ese es el estudio de esta tarde y veamos lo que dice la palabra de Dios. Primeramente vamos a orar porque vamos a estudiar la Santa Biblia. Es un libro no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre nuestro, pedimos en esta hora claridad de mente, de pensamientos, y que tú nos puedas guiar hacia toda la verdad al tal punto que podamos tomar la decisión correcta y que es la que tú nos has revelado a través de tu palabra. Ayúdanos a entender estos versículos, estos capítulos, estas porciones de la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A dónde nos llevará Cristo en su segunda venida? En el Evangelio de San Mateo, y ustedes saben que Mateo era un publicano que Jesús llamó del banco de los tributos públicos y Mateo respondió inmediatamente y pasó a ser el primer escritor del Nuevo Testamento de acuerdo a la cronología. Y Mateo escribe para un mundo judío. En el capítulo 5 y el versículo 12 de su libro dice lo siguiente: gozaos y alegraos. Parecieran sinónimos, pero no son sinónimos y no quiere decir lo mismo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y quiero que escuchen bien lo que el texto bíblico está diciendo. Repito, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Cuándo? ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este texto, sin lugar a duda, nos habla de la realidad ineludible de que el que tiene el plan original para llevar a los redimidos es a los cielos. Y quiero solamente a manera de repaso mencionar la historia o la tesis de este versículo. Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 1 y el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es impresionante lo que la palabra autorizada de Dios destaca. Por la fe Enoc fue traspuesto. Y Enoc fue traspuesto antes de que cayese el diluvio
universal. ¿Para qué fue traspuesto? Para que no viese la muerte. ¿Y por qué Enoc no se supo más de él? ¿Por qué no volvió más a la tierra? Porque fue traspuesto y no fue hallado. Los seres humanos con la tecnología de aquel entonces buscaron a Enoc por todas partes y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y amigo y amiga, cuando Dios te transpone, cuando Dios te oculta de la vista de los seres humanos, nadie te puede encontrar. Esa es la promesa. Cuando el Señor estaba por llevar a Elías, un segundo guerrero de Dios, de luchas y de dificultades. La Biblia menciona que Elías es llevado al cielo en el versículo 2 de ese libro, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, versículo 2. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que me fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor, qué va a hacer el Señor? ¿Se llevará a tu amo? Todos los profetas estaban en sintonía y sabían lo que ocurriría. Claro que lo sé, contestó Eliseo, porque Eliseo era también un profeta de Dios. Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después, el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Elías, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Y luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua, el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo le respondió: te pido que me permitas quedar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías.
Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Versículo 11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Versículo 12. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Versículo 13. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado de regreso a la orilla del río Jordán. Golpeó con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Versículo 15. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio que desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de Eliseo. Señor, le dijeron, usted ha sido de la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscaron a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o algún valle. No, respondió Eliseo, no lo manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, les dijo, mándelos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no le dije que no fuera? Preguntó. Allí en este texto aparece esa historia interesante de otro hombre de Dios que es trasladado de este mundo, en lo que dice Mateo: gozaos y alegraos, porque el galardón es grande en los cielos. En Mateo 17:3, y aquí Moisés y Elías se le aparecieron hablando con él. El versículo 4, Pedro tomando la palabra dijo a Jesús: Señores, es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, haré 3 chozas, aquí una para ti, una para Moisés y una para Elías. Aquí tenemos que Moisés, Elías estaban hablando con Jesús. No era una visión
no era una imaginación, era real que Moisés y Elías, resucitados, estaban hablando con el Señor Jesús. Y los discípulos lo habían visto a ambos. Entonces Moisés como Elías estaban vivos. ¿Cómo estaban vivos Moisés? Ahora una persona que muere y vive es porque resucitó. Como no hay prohibición sobre la resurrección de Moisés, Moisés resucitó. Lo vemos ahora ya no en Mateo, sino en Marcos 9:4. Y Elías, dice el texto, se le apareció con Moisés y estaba hablando con Jesús. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Maestro, no es bueno. Es bueno para nosotros estar aquí. Así que hagamos 3 chozas, una para ti y una para Moisés y una para Elías. Porque no sabía qué debía decir, porque estaban asustados. Vean que era posible interactuar con Jesús mientras hablaba con Elías y Moisés. Vea que es posible que Jesús haya hablado con Moisés y Elías durante mucho tiempo, porque ni en Marcos ni en Mateo dice cuánto tiempo duró, pero a Pedro le tomó el tiempo necesario para pensar que era necesario construir chozas debido a la noche, lo cual se presume que tuvo una muy larga conversación. Si fuera algo rápido, los discípulos solo dirían: pero no es que se trata de tener tiempo para que ocurra el caso. Veamos ahora lo que dice Lucas 9, versículo 30. Y he aquí 2 hombres, Moisés y Elías, le estaban hablando. 31. Quien apareció con gloria y habló de su partida que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. En el versículo 32. Ahora Pedro y los que estaban con él habían sido vencidos por el sueño, pero cuando despertaron vieron su gloria y los 2 hombres que estaban con él. El versículo 33, y cuando se apartaron de él, Pedro le dijo a Moisés, a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos por lo tanto 3 chozas, una para ti y una para Moisés y una para Elías, sin saber lo que estaba diciendo. Mira que Pedro y los discípulos estaban durmiendo. ¿Cuánto tiempo durmieron? Parece haber pasado mucho tiempo, y luego vinieron a los 2 hombres. ¿Cómo sabían que era Moisés y Elías? No habían caminado en este mundo. La única forma es que Jesús dijo o lo hiciera. La mejor posibilidad es que los discípulos preguntaron y Jesús respondió quiénes eran. Entonces, tenemos que Moisés resucitó, estuvo con Elías, estuvo con Jesús por mucho tiempo.
Los teólogos dicen un comentario sobre el Antiguo y Nuevo Testamento de Lucas 9, 30 al 31. Allí hablaron con él dos hombres, Moisés y Elías. Aparecieron en gloria. ¿Quién hubiera creído que estos no eran ángeles si sus nombres humanos no hubieran estado unidos? Marcos 16:5, Moisés representó la ley, Elías los profetas, y ambos juntos el testamento completo de las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los santos del Nuevo Testamento, a Cristo ahora no aparece en un libro, sino por nombre vivo, río, no para una venida, sino para un Mesías visible, porque aparecieron y audiblemente hablaron. En el libro de Judas, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el ángel o el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el gozo y la alegría que menciona el texto? En este momento se mostraré desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana la diferencia que hay entre el gozo y la alegría. Es probable que haya de escuchar hablar mucho sobre el gozo del Señor y su beneficio, pero si se haya preguntado en qué difiere tal gozo de la alegría. Para comenzar con este asunto, veremos la definición de la palabra gozo y de la palabra alegría. Y después de esto veremos la diferencia que hay entre ambos vocablos. Gozo es la emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Alegría, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable, que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Desde la definición de ambas palabras, podemos notar que la diferencia que hay entre gozo y alegría se refiere a la intensidad de la emoción producida por algo placentero. En este caso o en este contexto, el gozo es algo más intenso que la alegría. Ya vimos la diferencia que hay entre gozo y la alegría. A venir de las definiciones ambas palabras, ahora veremos la diferencia que hay desde la perspectiva cristiana. Diferencia entre gozo y alegría desde la perspectiva cristiana. A nivel práctico, la alegría y el gozo describen diferentes grados de satisfacción que no son tomadas en cuenta
en el habla cotidiano. El gozo es más intenso que la alegría misma. En relación a la perspectiva cristiana, se entiende que el gozo no es producido de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza puesta en Dios y sus promesas. La alegría es algo producido de la circunstancia. En pocas palabras, se mantiene y se entiende que la alegría es algo pasajero y circunstancial. En cambio, en el gozo del Señor permanece a pesar de las dificultades y los problemas. Lo anterior constituye la diferencia existente entre gozo y alegría. Por esta razón, dijo Nehemías en su momento, que no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías en su momento dijo lo anterior porque el pueblo estaba triste, porque por medio de la lectura de la ley por parte del sacerdote Esdras en 8:5 de Nehemías, se habían dado cuenta que habían fallado a Dios. La circunstancia de haber fallado a Dios provocó en el pueblo gran tristeza, pero a pesar de dicha circunstancia, el gozo, porque sabían que si había un arrepentimiento por parte de ellos, Dios les aceptaría nuevamente y les bendeciría como su pueblo. Prácticamente hasta aquí llegó este comentario, pero igual te acuerdo el final de la diferencia que hay entre alegría y gozo. Desde la perspectiva cristiana, la alegría es algo pasajero y circunstancial. En cambio, el gozo del Señor permanece a pesar de las dificultades y los problemas. Hay una autora que escribió junto con Mateo, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 al 53. Los sepulcros se abrieron y después de la resurrección de Cristo se levantaron y entraron en la ciudad. Cuando Jesús, pendiendo en la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfo de la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado, y aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo, de todos los que mientras los príncipes judíos
procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas ciertos números de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamado su gloria. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, habían resucitado ahora los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se presentaron, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los principales de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, mientras los santos resucitaban, divulgaban las maravillas y la alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, separándose de ellos, y ascendió a los cielos, seguido de los numerosos cautivos liberados. Cuando él resucitó, acompañándole una numerosísima hueste celestial, mientras una innumerable corte de ángeles esperaba su llegada en el cielo. Esta cita la encontramos en el libro Palabras, en el libro Primeros Escritos, en la página 190. Por lo tanto, amigos y amigas, no podemos de ninguna manera obviar, no podemos dudar, no podemos negar la resurrección de Cristo. No podemos ocultar lo que la Biblia dice claramente acerca de la resurrección, acerca de la ascensión y acerca de la reunión que Jesús tendrá con todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que viva en esta tierra, porque lo acaba de manifestar la Biblia. Repito, Enoc fue traspuesto sin ver muerte, dice el libro de Génesis y el libro de Hebreos. Elías fue traspuesto sin ver muerte, también lo dicen el capítulo que leímos, y Moisés murió y resucitó, lo dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, y lo dice Judas, que aparecieron para hablar con Jesús. Y la Biblia también dice que ese día que Jesús murió, las tumbas se abrieron. Y el día que Jesús se levantó, los cuerpos se levantaron el domingo.
y se presentaron allí a la ciudad. Y luego Jesús ascendió con ellos, ascendió con Enoc, ascendió Elías, ascendió Moisés, ascendió, de acuerdo a Mateo 5:12, con gran gozo y con gran alegría en los cielos. Nadie de los seres humanos mortales ha pedido ir al cielo. Esa es una idea fabulosa y maravillosa y única de Jesús. Y todos aquellos que vivimos en este mundo seremos trasladados o traspuestos para nunca más ver la muerte, y algunos ya para vivir siempre en el cielo, y otros volveremos a la tierra, pero primero seremos traspuestos cuando por segunda vez este mundo será destruido totalmente, no con un diluvio, sino, como habló el apóstol Pedro, con fuego y azufre, donde los elementos ardiendo se fundirán y las obras que en ellos hay serán quemadas, para que se cumpla el otro capítulo que está por cumplirse de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos serán su pueblo, y Él mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, dolor, sufrimiento, tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado, el poderoso de Israel, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan: escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. En el libro de San Juan 14, del 1 al 3, Jesús le dice a cada ser humano: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creamos en la Biblia. Si la Biblia lo dice, es para nosotros. Si la Biblia no lo dice, no es para nosotros. ¿Quieres tú también creer en la Biblia? ¿Quieres alistarte para ese día fausto y glorioso? Para ascender, si estás vivo, para resucitar con un cuerpo glorificado, si estás muerto, y vivir en el plan original que el Señor tiene, con todos los redimidos de todas las edades, mientras nuevamente hace un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor Jesús promete llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Y cuando la Biblia habla de eternidad, es que el pecado ya terminó. Y solamente viviremos en la eternidad donde el Señor Jesús tenga dispuesto para ti y para mí. ¿Quieres alistarte para ir, hermano, hermana, amigo, amiga? No dejes pasar esta gran oportunidad. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por los corazones compungidos, por las respuestas a tu Espíritu Santo. Hay miles en el mundo, en los 6 continentes de habla hispana y aún más allá, porque para ti no hay nada imposible. Señor,
Estamos lanzando esta bomba de tiempo que estallará en el momento cuando menos esperamos. Y los resultados son para honra y gloria de tu nombre. Toca cada mente, cada corazón, cada persona. Tócalos. Y produce la restauración y haz de cada uno de nosotros una nueva criatura para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.